primera o el último tema de la, de la primera parte del curso. Bueno, segunda parte. La primera es la teoría, la segunda es el análisis léxico y es la minimización de autómatas. Siempre que se maneja el término siempre que empezamos a ver el tema de, de método de subconjuntos o transformar una FD a una FN a una FD, siempre caemos al punto de la pregunta. Aquí hay estados de más. ¿Qué pasa con esos estados de más? ¿Se pueden optimizar? ¿No se pueden optimizar? Y las respuestas sí se pueden optimizar. Y existe un método para optimización de estos dichos autómatas, el cual nosotros le denominamos minimización de autómatas, ¿verdad? En lo que hace la minimización de autómatas es tal como dice su nombre. Minimiza a su mínima expresión un autómata, ¿verdad? Entonces agarra el autómata resultante que tuvimos nosotros y lo minimiza, ¿verdad? Entonces eso es lo que realiza el método de minimización de autómatas, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo este método el día de hoy. Bueno, voy a detener la presentación y vamos a empezar de una vez. Solo estoy buscando el ejemplo que tuvimos la sesión 10. No lo encuentro. Lo que vamos a hacer es que recordemos que en la sesión 10 lo que se vio fue, fue el primer método de, con el método de Thomson. Y aquí está. Y lo que se hizo fue tener un autómata que por cierto salió bien complejo, me recuerdo yo, porque nos salieron muchos estados para un autómata sencillo, mientras que en el método del árbol eh, salió bien pequeño. Entonces vamos a ver cuál es el estado resultante de esta minimización. Bien, este es el autómata que vamos a tener. Para la minimización de estado o de autómatas, perdón, no hay una gran teoría detrás, sino que entramos directamente al algoritmo de cómo optimizar este autómata, ¿verdad? Entonces no vamos a entrar a parte algebraica, ¿verdad? Sino que únicamente vamos a entrar en parte ya de una vez en la práctica. Bien, tenemos esta tabla de transiciones y su grafo asociado. Recordemos que ambos representan el mismo autómata. Bien, para minimizar el estado, el autómata, perdón, vamos a tener lo siguiente. Paso 1. Como paso número 1, vamos a dividirlo en conjuntos, solo que de verdad necesito dos. Ahí estamos. Necesito ver la verdad la tabla de transiciones. Bien, el paso número 1 va a ser dividir en conjuntos el autómata. ¿Qué conjuntos voy a tener?
Bien, voy a tener conjunto X. Voy a tener un conjunto X y un conjunto Y. Voy a tener dos conjuntos, X y Y. ¿Qué van a contener estos dos conjuntos? Ahorita les voy a comentar. Bien, X va a tener los estados de transición. ¿Quiénes son estados de transición? ¿Alguien me puede decir? Partiendo de la tabla mejor lo miramos así. Partiendo de la tabla que tenemos acá, de la tabla de transiciones o el grafo, ¿quiénes son los estados de transición? ¿Alguien me puede decir quiénes son los estados de transición? O alguien me puede decir qué es un estado de transición en un autómata. S2 es de aceptación. Aquí lo tengo subrayado. S1 y S2 son aceptación. Los estados de transición son aquellos estados que no son los de aceptación. ¿Sí? Aquí los de aceptación los tengo subrayados o resaltados con amarillo. Ellos son los estados de aceptación. Los estados restantes son estados de transición. ¿Sí? Estados de transición. Ellos son los estados que no son de aceptación. Para este ejemplo, ¿quién es? Ese cero, ¿verdad? Pues, son estados de transición. Entonces, por ende, Y, ¿quién va a ser? Y va a ser S1, S2, S3 y S4, que es estados de aceptación. Entonces yo ya tengo mi primera división, estados de transición y estados de aceptación. Por ende, vengo y dibujo yo una nueva tabla de transiciones. Entonces, coloco yo acá S0, lo dejo ahí, ¿verdad? Lo dejo. Pero S1 y S2, ¿a qué conjunto pertenecen? ¿Alguien me puede decir a qué conjunto pertenecen S1 y S2? Conjunto que acaba de dividir. ¿A qué conjunto pertenecen S1 y S2? Con conjunto Y, correcto. Entonces yo le coloco acá Y. ¿Sí? Tengo yo. Y bueno, le coloco acá. Voy a eliminar esta porque esta no me... Eliminar fila y le voy a quitar el color. Ahí está. Bien. Ahora empiezo a evaluar. Y digo, S1, ¿a dónde me dirijo? Bueno, me dirijo a S3. ¿Quién es S3? ¿Quién es ese? ¿A qué conjunto pertenece S3? Pertenece a Y también. S3 pertenece a Y.
S4 también pertenece a Y. S3 pertenece a Y. S4 pertenece a Y. S3 pertenece a Y. Y así. ¿Verdad? Y ahora, ¿cuál es el paso 2? Evaluar nuevamente. Una vez ya hecho la primera división, paso a evaluar nuevamente el autómata. Y bueno, pregunto, ¿se puede dividir estos conjuntos? ¿Y cómo sé que se dividen? Cuando una de las filas del conjunto de las dos tablas que tengo aquí resultantes, una de las transiciones está fuera o no es igual o desentona a todo el conjunto. Por ejemplo, si yo tuviera X, ahí lo divido. Pero en este caso, si se dan cuenta, yo ya tengo un estado final en el cual yo ya sé a dónde me dirijo. Entonces, puedo concluir que ya tengo estados finales. Estados finales. ¿Quiénes son esos estados finales? Les voy a decir lo siguiente. Se me perdió el mouse, aquí está. Esos estados finales son los siguientes. X 24. Solo hago más grande la letra. Ahí está. X contiene a S0. ¿Verdad? S0. Y esto pasa a ser mi estado 0. Y Y va a ser igual a quién? S1, S2, S3 y S4. ¿Sí? Eso va a ser un estado 1. El nuevo estado 1. Posterior a eso, creo yo, la nueva tabla de transiciones. Nueva tabla de transiciones. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser esa nueva tabla de transiciones? Vamos a ver. Voy a copiar esta. Voy a tener los nuevos estados, que son S0 y S1. Y digo, bueno, de ese 0 con 0, de ese 0 con 0 me voy a Y, pero ¿quién es Y? Y es 1 aquí. Entonces es S1. Digo acá otra vez, S0 con 1, S0 con 1, me voy, ¿a dónde? Me voy a Y. Pero ¿quién es Y? Es 1. S1. S1. ¿Quién es S1? Son todos estos. Puedo evaluar cualquiera. S1 con 0. Vamos a ver con 0 cualquiera. Es Y. Entonces, ¿quién es Y? Es 1. S1 con 1. ¿A dónde me voy? ¿Quién es S1? Son S1, S2, S3 del anterior. Puedo evaluar cualquiera. Con 1, ¿a dónde me voy? Me voy a Y. Ahorita colocamos. Y aquí coloco S1. Aquí Rodrigo tiene la pregunta, el por qué no le quedó claro S1 y S2 pertenecen a Y. Bien. S1 y S2 son de aceptación. Aquí está el de aceptación, ¿verdad? Y aquí está de aceptación. Los tengo subrayados acá resaltados con
con amarillo. Entonces, yo divido estados de aceptación y estados de transición. Si S1 y S2 no fueran de aceptación, tendrían que estar arriba, ¿verdad? Acá. Estoy dividiendo estados de aceptación contra estados que no son de aceptación. En este caso, todos son estados de aceptación. Recordemos, este es un autómata que acepta como mínimo un número, que es 0 o 1. Entonces, si viene solo un 0, de ese 0 me voy a ese 1. Y ese 1 ya es de aceptación, ¿verdad? Si viene solo un 1, viene de ese 0 y me voy a ese 2. ¿Con quién? Con 1. Es por eso que son de aceptación los dos. No sé si queda claro ahí la duda. Bueno, entonces yo ya tengo mi nueva tabla de transiciones. Es esta. Y la vamos a comparar con la tabla que nos dio el método del árbol. Miren, esta es la tabla del método del árbol. Y es igual. Y esta es la tabla que tuvimos con minimización de autómatas. La misma tabla, ¿verdad? Una tabla es la del método del árbol y otra es la minimización de autómatas. Obviamente, al momento de graficar el grafo, va a quedar este mismo grafo, ¿verdad? Entonces, partimos de esto que nos quedó del método de subconjuntos y llegamos a esta instancia que nos queda de la minimización de autómatas. ¿Dudas hasta acá? No sé si lo logran ver. No sé si tienen alguna duda. Si tienen dudas, pues me las pueden hacer llegar. Me la pueden decir. Y si se entendió, también me pueden decir que sí se entendió. O necesitan otro ejemplo, podemos ahorita trabajar otro ejemplo. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver si podemos minimizar este. Este fue el segundo autómata que tuvimos de salida del método de subconjuntos, ¿verdad? Entonces vamos a probar si se puede minimizar. Y porque ese es mucho ojo. No todos los autómatas se pueden minimizar, ¿verdad? Entonces vamos a ver si se puede minimizar este. Y si no, pues ahí tengo un ejemplo que utilicé el semestre pasado en el cual sí se le da varias vueltas. Pero algo que me gusta es pues, trabajar o darles seguiría o comparar los entre métodos con los mismos ejemplos. Bien, vamos a empezar. Primero que nada, paso número 1. Número 1, dividir en conjuntos. ¿Qué conjuntos voy a tener? Conjunto X, perdón, era en mayúscula, solo que yo lo puse en minúscula ahí arriba. Y conjunto Y. Conjunto X son los estados de transición. Estados de transición. Mientras que conjunto Y son estados de aceptación. ¿Sí? Entonces, dicho eso, ¿cuáles son los estados de transición? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuáles son los estados de transición de este autómata que está
representado con esta tabla de transiciones. ¿Quiénes son los estados de transición de esta tabla o de este autómata? S0, S2, todos menos el 1, es correcto. Entonces estamos diciendo que es S0, S2, S3, S4 y S5. ¿Sí? Mientras que los estados de aceptación únicamente es S1. ¿Sí? Entonces ya tengo mi primera división. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Venir y graficar, por decirlo así, nuestras tablas de transiciones. Entonces esta es la tabla de X, mientras que la tabla de Y, solo voy a copiar esto, mientras que la tabla de Y es esta. Voy a borrar este, que este no es de Y. Ay. Y voy a... Bien. Tengo dos tablas de transiciones, las voy a colocar acá. Ya tengo dos tablas de transiciones. Ahora paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? Evaluar nuevamente. Bueno, perdón. Estoy comiendo un paso, perdón. Ahora evalúo. 0 con A, me voy a 1. ¿Y quién es 1? Es Y. ¿Sí? Entonces estos no tienen transiciones, si se dan cuenta, no tienen ninguna transición. Y luego digo 2 con C, que es acá. ¿A dónde me voy? Me voy a 5. ¿Pero quién es ese 5? Es X. ¿Por qué? Porque 5 está en el conjunto de X. Y todos estos, como son 1, recordemos que 1 es Y. ¿Sí? 1 es Y. Y aquí. Ahora miremos este. 1 con B, me voy a 2. ¿Pero quién es 2? Es X. S1 con D, me voy a 3. ¿Pero quién es 3? Es X. Aquí lo tengo, es X. Entonces ese es X. S1 con E me voy a 4. ¿Pero dónde está 4? Está aquí, en X. Entonces este es X. Bueno, entonces estas ya son mis tablas de... mis dos tablas de transiciones. Y ahora sí viene el paso número 2, que es evaluar nuevamente lo que he tenido. Bien. Paso número 2, evaluar nuevamente. Bueno, entonces ahora toca evaluarlo. ¿Pero qué evalúo? Evalúo nuevamente las tablas de transiciones. Las tablas de transiciones que he tenido resultantes. Y pregunto, ahora ya no voy a dividir por... ya no voy a dividir si es de aceptación o de transición. Eso fue el paso número 1. En el paso número 2 voy a dividir por si hay alguna diferencia en las transiciones. Por ejemplo, en este solo tengo un elemento. Entonces acá no va a haber diferencias. Pasa directamente. Ahora aquí, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la fila de esta tabla? ¿O cuál es el estado que desentona con los demás estados? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el estado de la tabla de la tabla X que desentona con los demás estados? Hay una tabla que desentona. Hay un registro de esta tabla. Correcto, es S2. S2 es diferente. ¿Por qué? Porque todos, si se dan cuenta, los demás tienen esta transición Y de
del estado con A se van a Y, pero este tiene del estado con C se va a X. Entonces, yo aquí genero un estado W. ¿Va a contener quién? Va a contener a este individuo. Voy a eliminar esta fila. Y aquí la elimino también. Entonces ahora ya tengo 3 conjuntos que están dados por lo siguiente. Bueno, voy a bajar. Aquí están mis 3 conjuntos. Aquí están mis 3 conjuntos, mis 3 tablas. Entonces yo puedo decir, bueno, tengo que X le pertenece S0, S1, S2, perdón, estoy perdido, S0, S3, S4 y S5. ¿Sí? Tengo que Y le pertenece S1, mientras que tengo que W le pertenece S2. ¿Qué pasa ahora? Ahora vuelvo a evaluar. En compiladores, los métodos de compiladores, desde léxico hasta semántico, generación de código y todo lo demás, son muy recursivos. Tiene una recursividad muy alta. Entonces acá vuelvo a evaluar el paso número 2 y digo, bueno, estas tablas las puedo dividir más. Alguien me dice, ¿esto lo puedo volver a dividir o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esta tabla la puedo dividir? ¿La tabla Y, la tabla W la puedo dividir? ¿O la tabla X la puedo dividir? Alguien me dice, sí, no. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ponerle Z mejor, así no nos perdemos. ¿Se puede dividir? Recordemos, se divide cuando uno de las filas o uno de los estados desentona con los demás. Esa es la premisa. Vayamos viendo. Primero vayamos viendo Y. Y obviamente solo tiene un registro. Este ya no se puede dividir. Vamos con Z. Z solo tiene un registro. Ya no se puede dividir. Vamos con X. X tiene 4 registros, pero todos los registros son idénticos. ¿Por qué? Porque todos tienen Y aquí. Ya no se puede dividir. ¿Sí? Entonces este fue bastante sencillo. Ya llegué a un punto que no se puede dividir. Entonces, puedo concluir que estos estados son los estados finales. Y digo, a este le va a tocar S1, a este le va a tocar S0, perdón. Este es S0, a este le va a tocar S1 y a este le va a tocar S2. ¿Sí? Ahora construyo la nueva tabla de transiciones. Bien, ¿cuál es la nueva tabla de transiciones? Es esta. S0, S1 y S2. Bien, y digo, ¿quién es S0? Es X. ¿Quién es X? Es esta tabla que tengo acá subrayada. Y digo,
X con A, me voy a Y. Si se dan cuenta, aquí tengo Y. Pero ¿quién es Y? S1. ¿Sí? Y aquí ya no tengo nada. Vamos con S1. ¿Quién es S1? Es Y. Es esta tabla de abajo. Y digo, S1 con A no me voy a ningún lado. Con B me voy a X. ¿Sí? ¿Quién es X? S0. Con C no me voy a ningún lado. Y con D me voy, S1 con D me voy a X. ¿Quién es X? S0. Y, juelarán, no lo actualicé, no actualicé una cuestión. Déjenme ver. Ay, juelarán, me comí una cuestión. Pero déjenme ver. Que una transición que se me fue. A ver quién la mira. Es esta. Me voy a 2. Es esta. Z. Este va a Z. ¿Por qué? Ahorita les explico. De 1 me voy a 2. Y 2 es este. Y 2 ya no está en X, sino que ya está en Z. Entonces es por eso que Z. ¿Verdad? ¿Sí lo entendieron? Ahorita respondo tu pregunta, Rodrigo. ¿Sí entendieron por qué Z y no X? ¿Sí entendieron por qué Z y no X? ¿Sí? Sí, recordemos acá. Aquí tenía X, pero porque en X estaba todavía contenido S2, pero S2 ya está en Z. Entonces ya pasa a ser Z, ¿verdad? Entonces acá en mi tabla de transiciones ya no es S0, sino que es... Eh, ¿Dónde está Z? Está acá. Es S2. Y aquí le queda S0, ¿verdad? Tal y como estaba. Y con E es S0 también. Bien, vamos con S2. S2. Solo quiero ver si no me voy a 5 y sí, está. S2 con C me quedo en X. Me voy a X, perdón. ¿Y quién es X? Está aquí, S0. Y este es mi nuevo autómata, mi tabla de transiciones. Entonces vamos a ver. Voy a crear un nuevo pizarrón en el cual voy a dibujarlo. Entonces tengo ahí pendiente la pregunta de Rodrigo. Ahorita la respondo. Tengo ahora este autómata, S0. Bueno, y el estado de aceptación es el que contiene siempre el estado de aceptación del anterior, que en este caso es este, ¿verdad? Y, que es S1. ¿Sí? ¿Verdad? De S0 con A me voy a S1. Con A me voy a S1. S1 es de aceptación
S1 con B, me voy a S2. Con B. S2 con C, regreso a S1. Mientras que S1 con D y con E, me voy a S0. Y este es el autómata resultante. Versus quién. Este no es. Por aquí lo debo tener. Versus este autómata. ¿Verdad? El autómata del lado izquierdo, este, fue el que tuve con el método de subconjuntos. Mientras que con el método, con la minimización de autómatas, tengo el del lado derecho. Si este autómata, o este autómata, sí, pues, este autómata lo genero con el método del árbol, muy seguramente hubiera tenido esta respuesta. ¿Sí? Muy seguramente. ¿Verdad? Ahora sí, vamos con la pregunta de Rodrigo. Si en la tabla Y, acá, tabla Y, tuviera una transición en el estado 1, tuviera una transición a B en vez de a B en Y en vez de la X, ahí tuviéramos que desglosar también. Mira, acá ya no se desglosa. ¿Por qué? Porque solo tenés un registro. Recordemos que estamos desglosando por registros o por estados. ¿Cuál puedes dividir uno en números enteros? No se puede. No puedes decir, de este estado van a salir dos estados. No se puede. Los únicos que se pueden son las tablas o las subtablas que tenés, en las cuales tenés más de un registro o más de un estado, porque la mínima expresión va a ser un registro o un estado, ¿verdad? Es lo mínimo que puede tener un conjunto. Más allá de ese no podés dividir. Entonces aquí ya no interesa cuáles son las transiciones que tenés. Aquí ya no interesa. Puedes tener todas las transiciones diferentes, pero no las puedes dividir. Mientras que acá sí puedes seguir dividiendo si tuvieras. Aquí, por ejemplo, si hubiera quedado algo así, sí puedes dividirlo, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿O necesitan otro ejemplo de este método? Es bastante rápido y por eso me da chance de otro ejemplo. No sé qué dicen ustedes. Si quieren ver otro ejemplo de minimización de autómatas. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes mandan. Si necesitan otro ejemplo, o con esto ya podemos concluir la sesión bueno, no hemos concluido la clase. No tenemos ahí contenido todavía, pero si ustedes desean otro ejemplo, ustedes me dicen. Ustedes dicen, ustedes mandan. Las tablas. Vamos a ver. Bueno, vamos con otro ejemplo. Eh, vamos a ver, este es un ejemplo clásico. Vamos a ver. Insertar tabla.
Vamos a ir construyéndolo juntos. Necesito que me ayuden. Bueno, vamos a empezar. Y aquí está. Bueno, y ustedes me van a ayudar. Pues les voy a ir preguntando paso a paso. ¿Sí? Necesito que participen para que podamos entender este método. Bien, paso número 1. La primera división de estados. Pregunta. X, ¿qué me representa? Alguien me puede decir, X, ¿qué representa? ¿A quiénes va a contener? ¿Estados de qué? ¿Qué tipo de estados? Todos estados de transición, correcto. Ahora sí, ya Rodrigo se adelantó. ¿Quiénes son los estados de transición? Todos menos el 4, ¿verdad? S0, S1, S2 y S3. Y son estados de transición. ¿Sí? Ahora ¿qué característica tienen los estados de Y? Estados de aceptación, correcto. En este caso son S4. Vamos paso a paso y ustedes me tienen que ir ahí ayudando. Tienen que ir ahí diciéndome. Bien, ahora vengo yo y grafico las dos tablas o las coloco, ¿verdad? Voy a cambiar el tamaño de las tablas. Ahí está. Bien. Esta no es. Y bien, ahora actualizo yo sus transiciones. Este es X y el de abajo es Y. Actualizo yo sus transiciones y digo, bueno, ¿quién es 1? 1 es X, ¿verdad? Entonces me estoy moviendo a X. 2, ¿quién es? Es X. 1, ¿quién es? Es X. 3, ¿quién es? Es X. Es X porque estoy guiándome de este conjunto, ¿sí? 3, ¿quién es? Es X. 1, ¿quién es? Es X. Aquí está 1, ¿verdad? Aquí está 1. 2, ¿quién es? Es X, porque está acá. Y 1, ¿quién es? Es X. 4, ¿quién es? 4, ¿quién es? ¿Alguien me puede decir? 4, ¿quién es? Es Y, correcto. ¿Por qué? Porque está acá. Bien. 4. 1, ¿quién es? Es X. 2, ¿quién es? Es X. Entonces, que tengo esta tabla de transiciones. ¿Verdad? Esta como que nueva tabla. Voy a hacer esto para que la podamos observar mejor. Amarillo, verde y celeste. ¿Sí? Estoy subrayando lo que es diferente. ¿Sí? Como por conjuntos. Entonces, en el paso número 2, bueno, y aquí puedo decir, bueno, paso número 2, mejor paso número 2, paso, vamos.
paso 2 es evaluar. En el paso número 1, ¿cuál es la diferencia entre paso 1 y paso 2? Que en el paso número 1 es la primera división, en el cual lo divido por transiciones y aceptación. Bien. Me quedo acá. Evaluar nuevamente. Voy a evaluarlo nuevamente. Ahora bien, aquí mucho ojo, ¿verdad? Que voy a dividir los estados. Voy a volver a dividir. ¿Qué divisiones tengo que hacer? ¿Alguien me puede decir qué divisiones ven? Aquí está la tabla, X y Y. Voy a empezar con Y. ¿Y la puedo dividir? ¿Sí o no? Recuerden, Y. Este es Y. ¿Se puede dividir Y? No, Y no se puede dividir. ¿Por qué? Porque Y solo tiene un registro, recordemos. No puedo dividir un elemento, ¿verdad? Entonces Y pasa así, transparente. Y. Y le quito, le voy a quitar ahí está, ahí está. Y. Ahora les pregunto, ¿X se puede dividir? ¿Sí o no? Sí. ¿En qué? ¿Cuál es la que se divide? ¿Cuáles las tablas resultantes? Por decir, ¿qué estados contienen? Ahí me lo pueden escribir en el chat. Pueden decir, X tiene esto y el nodo tiene esto. ¿Cuáles son los estados en qué conjunto se divide X? El nodo contiene S3, correcto. Entonces vengo yo y agarro mi tabla y elimino esta. Y la nueva tabla va a tener lo siguiente. Va a ser Z, Z, todo esto. Y le voy a quitar el subrayado. ¿Sí? Correcto. S3 contiene S3, XY, correcto. X tiene, como dice Ken, X tiene S0, S1 y S2, correcto. Pero, mucho ojo. Aquí hay que hacer algo todavía. ¿Y qué es? Es algo que se me olvidó en el anterior, ¿verdad? Y ahí corregí. 1 con B me voy a 3, ¿verdad? 1 con B me voy a 3. Pero ¿quién es 3? 3 sigue siendo X o no, o ya no es X. Alguien me puede decir. Aquí lo vamos a poner para que vayamos paso a paso. Antes de hacer ese cálculo, mejor lo voy a colocar acá arribita, para que no nos perdamos. X contiene a S0, S1 y S2. Mientras que Y contiene a S4. S4. Y Z contiene a S3. ¿Sí? Ahí está. Esos son mis nuevos, es la definición de los nuevos estados o la división. Ahora regresamos a la tabla original y miramos este registro. 1. Voy a subrayarlo solo para que lo estamos evaluando. Tengo que evaluar todos, ¿verdad? Pero me voy a centrar en este registro. Me voy a colocar en otro color. Me estoy centrando en este registro. ¿Sí? Ahora bien,
De 1 con A, me voy a 1, aquí. 1, ¿dónde está? ¿Alguien me puede decir en qué conjunto está 1? Según estos tres. ¿Dónde está ese 1? En X, correcto. Entonces está bien. Ahora bien, digo 1 con B, me voy a 3. ¿Dónde está 3? ¿Dónde está ese 3? ¿Qué conjunto le pertenece? ¿Dónde está? En Z, correcto. Entonces yo tengo que actualizar Z. Obviamente esto lo tengo que hacer registro por registro si yo estoy haciendo, si yo lo estoy programando, pero obviamente pues aquí yo sé que 2 está en, según la tabla original, 2 está aquí en X y 2 aquí, 1, 2 también está en X, entonces no hay problema. Y estos ya no se pueden dividir, entonces aquí no importa si cambian. Bueno, aquí miramos, bueno, sí importa. 4, 4, 1, 2, está bien, XX y 3, XY. 3, 1, ahí estamos, está bien. Todo está bien. El único problema o la única actualización era este. ¿Por qué se actualizó? ¿Por qué cambió? Porque antes recuerden que 3 estaba en X, y por eso tenía X, pero ahora que se divide, ya no se tiene que actualizar. Bien, voy a volver a colorear. Entonces voy a volver a subrayar. Entonces ahora, si se dan cuenta, estoy subrayando lo que es igual. Y este está, está, está desentonando este registro. Entonces aquí vuelvo a dividir. Bien, tengo enterado que Y y Z ya yo no los puedo dividir. ¿Por qué? Porque pues tienen un único registro y pues yo no puedo dividir un elemento. Bien, ahora les hago la pregunta, ¿X se puede dividir? ¿Ustedes qué creen? ¿X se puede dividir? Sí, ¿en qué se puede dividir? Aquí voy a pasar X. ¿En cuál es el nuevo estado que sale de X? Ese 1 sería el nuevo, correcto. Entonces, aquí voy a eliminar este. Y le voy a denominar un estado W. A este sí le voy a poner W. Voy a decir W. Eh, ya me perdí. Aquí está. Y este lo voy a denominar W. ¿Qué va a tener este? ¿Sí? Y ya. Estoy acá. Y vuelvo aquí a colocar yo lo que contiene. Bueno, X tiene A, S0
y S1. ¿Sí? Y contiene a S4. ¿Qué es Y? Y tiene S4. Y Z tiene a S3 y W tiene a S1. S1, este es S2. Bien, ahora voy a volver a actualizar. Vamos a ver si alguno cambió. Alguien tiene que enviar a W, ¿verdad? Esta es mi tabla inicial. Y miremos. Bueno, W contiene a 1. Y pues automáticamente puedo decir que todo lo que iba a 1, ahora va a W. Entonces, si se dan cuenta, W tiene S1. Aquí entonces esto pasa a W. A W. W. W y W. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estoy actualizando. Anteriormente, este 1 pertenecía a X. Por eso es que todos tenían X. Pero al momento de que yo dividí el estado 1 en W, actualizo las tablas y todo lo que iba a 1 o a X, ¿verdad? Pasa a W. ¿Por qué? Porque 1 se separó. Mientras que acá me estoy moviendo con S0. Con B me voy a 2. Y 2 sigue estando en X. 2 con B, ¿verdad? Aquí. 2 con X. 2 con B, perdón. Me voy a 2. Pero 2 sigue estando en X. Entonces por eso coloco X. Aquí le coloco X. Y lo mismo con 4, ¿verdad? Entonces, esa es la única actualización que tengo que hacer con W, ¿verdad? Ahora vuelvo a hacer, vuelvo a evaluar la tabla. Esto ya solo tiene un registro, que no se puede dividir. Este también tiene un registro, no se puede dividir. Este también. Y ahora les pregunto, estos dos, se fueron en otro color. Bueno, estos dos, ¿se pueden dividir o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede dividir o no? Ya no, ¿eh? ¿Por qué ya no se puede dividir? Ahí quiero que me digan, ¿por qué ya no se puede dividir? X, ¿por qué ya no se puede dividir X? ¿Por qué no se puede dividir? Porque ya no hay algo diferente, correcto. O sea, si se dan cuenta, de 0 me voy, con A me voy a W, con X, con B me voy a X. Con 2 me voy a A, me voy con W, me voy a W, perdón, y con B me voy a X. Son iguales. O sea, aquí puedo tener un 5, digamos, WX, y no son, aquí puedo tener un 6, WX, puedo tener los estados que yo quiera. Pero si todos son iguales, no se pueden dividir. Entonces, este ya no se puede dividir. Entonces, todos tienen la pregunta, la respuesta correcta, porque son iguales. Ya no, o sea, no hay nadie que desentona. Digamos, si en
en la actualización, por ejemplo, en la actualización de los estados, como aquí salió uno nuevo, W, entonces en la actualización, digamos que este queda Z, digamos, algo así. Se vuelve a dividir, ¿verdad? Y así vamos dividiendo. Pero bueno, aquí ya no se puede dividir. Como ya no se puede dividir, sí, si tuviera un registro diferente, Rodrigo, se tiene que volver a dividir. Y se vuelve otra vez con todo el proceso. Se divide y luego se actualiza según los nuevos registros los nuevos conjuntos que se crearon. Bien, entonces estos son mis estados finales. Eh, y bueno, pues aquí ya lo puedo venir y decir cuáles son mis estados, mis nuevos estados. Y pues yo puedo decir acá que esto es 1, bueno, este es 0, digamos. Este es 1, este es 2 y este es 3. ¿Sí? Este 1 es de aceptación. ¿Por qué? Porque contiene S4, que S4 era el estado de aceptación, el estado de aceptación anterior, ¿verdad? Entonces contiene S4 y es de aceptación. Bien, entonces ahora construimos nuestra nueva tabla de transiciones. Eh, filas. Si se dan cuenta, hicimos tanto solo para disminuir, en teoría, ¿no? Disminuir un estado. Que teníamos 5 estados, ahora tenemos 4, ¿verdad? Bien, ese 0 es este. Voy para acá. Aquí está. Ese 0 con A me voy a W. Aquí está. ¿Quién es W? Ese 3. Me voy a 3. Ese 0 con B me voy a X. ¿Quién es X? Es 0. Me quedo en 0. Eh, vamos con 1. 1 es este. 1 es de aceptación. Lo voy a colocar acá. Lo voy a colorear. Eh, con 1, con A me voy a W. ¿Quién es W? W es 3. ¿Sí? Me voy a W. A 3. Con 1, con B me voy a X. ¿Quién es X? 0. ¿Sí? Solo quiero ver una cuestión acá. Creo que aquí no actualicé algo. Déjenme ver. 3. Aquí es 2. Aquí es W. Aquí es Z. Y esa 2. ¿Por qué? Eso no se me fue. Y nadie lo vio también. Eh, este es 1, 4. No, me estoy confundiendo mucho. Tengo acá un error y no lo logro ver. Que si fuera igual, esto también se hubiera minimizado. Vamos a ver. Es el estado 4. Aquí hay un error de cálculo es este. Vamos a ver. 4. ¿Quién es 4? Es Y. Con 1 me voy a W. Vamos a ver quién es 1. W, correcto. Y con B me voy a 2. ¿Quién es 2?
es X, WX. Qué raro. Ah, no, sí está bien, perdón, 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 perdón. Olvídenlo. Sí está bien, perdón. Estaba viendo otro lado. Bien, 3-0. Aquí está bien. Perdón, o bien eso. Sí estaba bien. Bien, vamos con 2. 2 con... ¿Quién es 2? 2 es Z. Z. Aquí W. ¿Quién es W? Es 3. Y 2 con B me voy a Y. ¿Quién es Y? Es 1. Bien, seguimos. Vamos con 3. ¿Quién es 3? Es W. Está acá. Eh, con 1, perdón, con A me voy a W. 3. Y con B me voy a Z. ¿Quién es Z? Es 2. Y ya, doy por terminado mi autómata. Ahora vamos a dividir, vamos a dibujarlo. Ese 0 con A me voy a 3, un S3. Con A. Y con B me voy a 0. Con B. Voy a hacer el 3. 3 con A me voy a 3. Con A me voy a 3. Y con B me voy a 2. S2. Con B. S2 con 3 me voy a... S2 con A me voy a 3, perdón. Aquí. Con A. Y con B me voy a 1. S1. S1 es de aceptación. Entonces le coloco el símbolo de aceptación. Y 1 con 3 me voy a A. Y con B me voy a 0. Entonces tenía yo este autómata inicial. Y se me... Ay, joder, no le puse las transiciones, perdón. Y aquí es con B. Aquí es con A. Y aquí es con B. Era este autómata. Si se dan cuenta, el lazo que solo quiero ver, no puse una transición. Es esta. 0. De 0 a 0. De 0 con B me voy a 0. ¿Verdad? Esta es la última. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, la transición que se eliminó fue esa de 0. De que tenía de 0 con B me voy a 2. Y de 2 con B me quedo en 2. Entonces, este lazo estaba de más. Entonces, ese es el que se elimina. Y me quedo aquí de una vez. De 0 con B me quedo en 0. Y así, se cicla. Mientras que acá estaba directo para acá. Bueno, entonces, básicamente esa fue la gran optimización. Fue un poquito más larga. Y si ahí estaba viendo yo otro lado y por ahí que hizo como que me perdiera, pero sí, todo estaba bien. Solo yo estaba ahí viendo otras cuestiones. Entonces, esa es la minimización. Lo hago más pequeño. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí lograron entender ahora? ¿Verdad? Quiero que tengan, me pregunten
Si hubo algo que se quedó ahí, pues me disculpo, ahí estaba yo ahí viendo otras cuestiones, pero no, todo estaba bien. Necesito ahí que pregunten si alguien, si algo quedó ahí, no quedó muy claro. Ok, bueno, si no, si todo quedó claro, damos por concluido el análisis léxico, ¿verdad? Hay algo que yo siempre hago cuando finaliza análisis léxico y tal vez el que ahí ya lo haya llevado conmigo ya sabe que voy a hacer, pero, eh, pero no todos los que han llevado curso conmigo, pues no saben qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces, eh, a mí me gusta ver y enseñar, primero que nada, el premio de Turing. ¿Alguien sabe, para los que no han llevado el curso conmigo? Bueno, los que ya lo saben, ya saben qué voy a decir, pero los que no han llevado, ¿saben qué es el premio de Turing? ¿Alguien me puede decir? ¿O alguien ya habían escuchado el premio de Turing? ¿No? Hay alguien que me diga, no, o sea, si no han, no tengan pena, pónganme no. El premio de Turing es como el premio Nobel de las ciencias de la computación, de lo que nos corresponde a nosotros. Recordemos que el premio Nobel es de física, perdón, el premio Nobel de matemática, de química, no, es de física, matemática, economía y de la paz, literatura. Mate no hay, premio de mate no hay. Física, química, literatura, paz y hay otro, pero economía. Bien, este es el, pero pues obviamente ya en ese entonces no existía computadoras, ¿no? Luego ya en los años 60 es que se crea el premio de Turing por la ACM. La ACM es como la Academia de Ciencias o la que otorga los premios Nobel y mientras la ACM es una asociación que vela por el desarrollo computacional o las ciencias de la computación a nivel global, ¿verdad? Y la ACM pues crea el premio de Turing. El premio de Turing se le conoce como el premio Nobel de las ciencias de la computación, ¿verdad? Y en el 1976, estas dos personas, Michael Ozer Robin y Dana Scott, eh, empezaron a crear la teoría de los autómatas. Y ellos se ganan, bueno, eso lo crearon mucho más antes, ¿verdad? Antes del 76. Pero en el 76 se les galardona o se les premia con el premio Turing. ¿Por qué? Por crear el contenido que ahorita les estoy enseñando y que ustedes ahorita están aprendiendo. Bueno, entonces es algo que me gusta siempre decir, ¿verdad? Como les digo, es algo que tal vez los que han llevado el curso conmigo ya escucharon esta parte, pero los que no, pues no han llevado, pues no sabían el alcance, a veces no miramos el alcance o el impacto que estamos aprendiendo. Entonces estas dos personas, por su trabajo, en el año 76, mucho más antes que todos naciéramos, ellos ya habían sido premiados por el premio de Turing, ¿verdad? Por la teoría de autómatas que estamos concluyendo el día de hoy, ¿verdad? El ganador del año pasado no está acá, 2020, fue el autor del libro de compiladores, Alfred Ajo. Ajo. A ver. Entonces, él es el autor del libro, ¿verdad? Y él fue premiado con bueno, él y Ullman, los dos, fueron premiados con valga la redundancia, el premio de Turing 2020. ¿Por qué? Por el libro de compiladores. Pero todo nació en el año 76 cuando las primeras personas empezaron a ser premiadas por el premio de Turing, con el premio de Turing por sus avances en el área de
compiladores, ¿verdad? Entonces lo que estamos aprendiendo, esa es la diferencia entre un curso científico, un curso profesional, por decirlo así, digamos, qué sé yo, un análisis y diseño, análisis y diseño 2, software avanzado, que son arquitecturas, o, gerenciales 1, 2, que solo miramos estrategias y todo, que a la larga muchas veces no tienen un fundamento científico, sino solamente un fundamento profesional. Mientras que el curso de compiladores sí es algo científico porque tiene una estructura, tiene una base matemática, ¿verdad? Entonces con eso damos por concluido el análisis léxico. ¿Alguna duda en general del análisis léxico que ustedes quieran ahí aportar? ¿Algún comentario que quieran aquí aportar antes de que terminemos el análisis léxico? ¿Cómo les pareció el análisis léxico? ¿Se entendió? ¿Ya lo habían visto? ¿Varias partes ya lo habían visto? ¿Otras partes no lo habían visto? Ahí cuéntenme. Una minimización de autómatas. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Cómo les pareció el análisis léxico? ¿Algo sencillo? ¿Trabajoso? Largo, pero no... El método largo es un poco más complicado. Largo, pero no muy complicado, dice Osmar. Un poco trabajoso. Sí, solo es de agarrarle un poco ahí la onda a los algoritmos y pues eh, ya se, uno ya se va un poco más sencillo. Más. Una pregunta tal vez un poco personal tal vez. No, bueno, no personal. Un poco ahí diferente. ¿Les gusta el curso? ¿Les gustan los compiladores? Ahí, ahorita que vamos a mitad de camino, ¿les gustan los compiladores? No tengan pena de decir que no, ¿ah? Mucha gente no le gusta. ¿Les gusta el curso? ¿Cómo lo ven hasta ahorita? Ah, porque ahorita cabal es mitad de camino. ¿Cómo lo ven? Interesante. ¿Y cómo ven ustedes este curso? ¿Qué les parece? Bien, ahí pueden ahí poner. A mí sí me gusta, dice Rodrigo. Pues gracias, ahí es. A mí también me gusta. A mí la verdad me gusta. Tenía preparado hoy empezar el análisis sintáctico o el parser, pero por el premura del tiempo creo que mejor ya no, igual solo es ver qué hace el parser, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver el último, en la siguiente clase, ¿verdad? Es muy extenso. Ahorita que hemos terminado el capítulo 3, un libro que tiene 12 capítulos. Sí, es bastante extenso. Interesante cómo la máquina interpreta, me parece muy curioso. Sí, es lo que les dije al inicio, es la diferencia entre un ingeniero y un programador. El programador te va a hacer cualquier programa, pero no sabe qué es lo que pasa en el fondo de. Un ingeniero tiene que hacer esa diferencia, ¿verdad? Pues bueno, esto fue la primera parte del curso, análisis léxico. En la primera fase, recordemos dónde estábamos en las fases del compilador. Es la primera fase, ¿verdad? Es la primera fase. Sí necesito que ustedes lo entiendan bien, tranquilos.
porque lo que viene ahora es un poco más agresivo, que es el análisis sintáctico. Una pregunta más. ¿En lenguajes miran análisis sintáctico todavía o ya no? Y que me respondan. No, ya no se mira. Antes se miraba, antes daban. Bueno, entonces todo lo que vamos a ver. ¿Miran gramáticas? ¿Miran gramáticas o aprendieron a hacer gramáticas en lenguajes? Gramáticas, sí. Bien. Ahorita lo que vamos a empezar a hacer en la introducción al análisis sintáctico, vamos a tener 2 o 3 clases por ahí viendo gramáticas, porque hay técnicas para hacer gramáticas y me gusta mucho a mí explicar las técnicas. Y la gramática es la piedra angular de la siguiente fase, que es el semántico y la generación de código. Si tengo una mala gramática, lo siguiente no me va a funcionar. Y entonces me quedo ahí dando unas 2, 3 clases de gramáticas. Hay técnicas para transformar gramáticas, necesitamos transformar para empezar los métodos de análisis sintáctico, que es el LL1, el primero. Entonces ahí vamos a estar entretenidos estas siguientes clases, que todavía no vamos a empezar a ver métodos de análisis sintáctico. Eso tengan por seguro, todavía no estamos preparados, sino que lo primero que vamos a ver van a ser las gramáticas. Entonces, si no hay más dudas, esto fue la primera parte del curso. Espero que les haya gustado, que se hayan sentido cómodos. Cualquier duda, pues saben qué pueden hacer. Y damos por concluido esta parte, ¿verdad? Entonces, preparémonos para la siguiente parte, que es el sintáctico. Igual nos vamos a tardar 13, 14 clases, dependiendo cuánto nos quede, entre 13 y 14 clases para ver 3 métodos de análisis sintáctico, que son 4 métodos, perdón, LL1, SLR, LR1 y LALR. Bien, entonces, sin más que agregar, que tengan un buen día y nos vemos el día martes.